¿Qué pasa, gente? Bienvenidos al episodio número 9 del video podcast David Agüero Fotografía. Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre la fotografía de stock y la realidad sobre este tema barra trabajo barra fuente de ingresos, ¿no? Muchos de vosotros me conoceréis por mi aparición en Fotodinero Premium, lo que ahora se ha convertido en Academia de Stock. Y la verdad que pues fue un proyecto maravilloso y luego más adelante en el podcast hablaremos de cómo nació esta idea y este proyecto. Pero ahora vamos a empezar hablando sobre la fotografía de stock y la realidad que mucha gente no nos cuenta sobre este tema, ¿no? Y que se trata de un trabajo y un trabajo muy complicado, en el cual hay unos estándares de calidad muy elevados y los cuales hay que cumplir si queremos que en la fotografía de stock se convierta en nuestra fuente de ingresos o en una de ellas, ¿sabes? Como fotógrafos. Entonces, bueno, lo primero y lo más importante, pues es obviamente saber que como otros trabajos hay que dedicarle X horas a lo largo del día. Y la fotografía de stock no es algo mágico que de repente vosotros pues os plantéis pues con vuestra cámara hacerle fotos a vuestro sobrino, a vuestro tío, a vuestro padre o abuelos y ganéis dinero de repente con esas fotos. No, la verdad es dista mucho de eso y pues la realidad es que al igual que en otros trabajos, hay que dedicarle pues muchas horas y ya no solo a la hora de hacer fotos, que podemos ser muy buenos. Yo en mi caso me considero buen fotógrafo, ¿no? Porque llevo muchos años dedicándole a la fotografía el 100% de mi tiempo, ¿no? Y se convierte en algo intuitivo en muchos casos, pero no es lo mismo ser fotógrafo deportivo que fotógrafo de eventos corporativos, que videógrafo, que fotógrafo de stock. Y la realidad es que todo complementa, ¿no? O sea, si tú eres muy bueno en eventos y en bodas, te va a resultar de en cierta manera gran parte del porcentaje de la sesión de stock muy fácil, ¿no? Me imagino que a la hora del shooting te resultará muy sencillo llegar a hacer esas fotografías, lidiar con el sol, lidiar con ciertas situaciones de estrés, porque aunque la sesión de stock nosotros seamos el jefe y cómo decidimos cómo va a, pues por así decirlo, desarrollarse la sesión durante ese lapso de tiempo, pueden surgir problemas y cuanto mejor seamos solucionando esos problemas, más fácil vamos a tener que las fotos salgan, por así decirlo, bien y podamos conseguir un producto que sea vendible, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, cuando somos fotógrafos de eventos, nosotros en la parte de producción del evento no nos encargamos. Es decir, a nosotros nos lo dan todo hecho. ¿Qué pasa? Bueno, pues que nos tenemos que hacer cargo nosotros también de esa faceta de la sesión que es producirla. Es decir, tenemos que buscar los modelos, tenemos que buscar una localización, tenemos que elegir un día, tenemos que organizar la ropa, tenemos que organizar todo. Y esto no es sencillo. Esto lleva mucho trabajo y hay que adaptarse. Y lo dicho, o sea, si normalmente una persona para ganar 1.500 euros tiene que trabajar 40 horas a la semana de 9 de la mañana a 6 de la tarde, nosotros para ganar 1.500 en stock tendremos que dedicarle mínimo esa cantidad de horas o más. Sí que es verdad que a medida que vayamos avanzando y nuestro portfolio vaya siendo más grande y sepamos más, con más exactitud lo que se va a vender y lo que no se va a vender, tendremos más fácil llegar a esa cifra y trabajaremos menos para llegar a esa cifra. Pero aquí nadie regala nada. O sea, la realidad del asunto es que nadie te va a regalar nada. O sea, podemos encontrar atajos, y yo en mi caso salió bastante bien con la academia de stock, ¿no? Con Carles y con José Luis, que lo que hacíamos era, como por así decirlo, darle a la gente que estaba empezando esos atajos que te iban a ahorrar una cantidad de tiempo bastante relevante, porque nosotros al final aprendimos, tanto José Luis como yo, aprendimos pues a ensayo y error, ¿no? Es decir, nosotros venimos de la fotografía de los eventos y nos gusta mucho el uso de los angulares y a la fuerza aprendimos que las fotografías de stock con angulares normalmente no se venden. ¿Por qué? Porque deforman demasiado las líneas y en stock se busca un estilo mucho más, por así decirlo, lavado, mucho más
pensado, las líneas tienen que estar todas rectas, el horizonte tiene que estar perfecto, la iluminación tiene que ser más perfecta, y nosotros, viniendo de un briefing, por así decirlo, de Red Bull, es muy distinto. Red Bull busca unos estándares que tienen ellos como empresa, y en este caso la fotografía de stock busca otros estándares porque los clientes son distintos y se buscan otro tipo de imágenes. Entonces, pues lo más importante es tener en cuenta de que como trabajo tenemos que dedicarle esas 40 horas. Quizás cuando empecemos son más horas porque tendremos que formarnos y aprender los mejores métodos para agilizar nuestro tiempo, y estar pendientes de otras cosas de las que no estábamos pendientes cuando trabajábamos, pues como fotógrafos de eventos o fotógrafos de bodas o fotógrafos de X, ¿vale? Entonces, ahora os voy a contar un poco cómo nació la idea, ¿no? Tanto de José Luis Carles y yo de formar la Academia Fotodinero Premium, que la verdad que, pues bueno, fue una idea fantástica. La verdad que estábamos, José Luis y yo, en Islandia, estábamos haciendo pues un viaje de ocio, ¿no? Para hacer fotografía. Justo a mí me acababan de robar el equipo, y Javier Garcés me había prestado una Alfa 9 para hacer fotografías en ese viaje, y la idea un poco, por así decirlo, del viaje era realizar fotografías de stock, ¿no? Es decir, pues íbamos 5 o 6 personas, en las cuales pues había un par de modelos, y luego estábamos pues el resto de fotógrafos, ¿no? Y una de las noches, pues en este lapso, pues habíamos alquilado pues furgonetas camper que tenían a 2 alturas, y en una de ellas dormíamos 4 personas y en otra de ellas dormían 3 o así. Y en la mía pues estábamos Óscar y José Luis y yo. Y bueno, pues una de las noches, antes de irnos a dormir, estábamos hablando pues de eso, de formar una academia, de tal, porque José Luis había estado hablando con Carles, que yo en ese momento no conocía a Carles. Y bueno, pues estuvimos hablando, ¿no? De la idea, ¿no? Pues formar una academia, de pues hacer una serie de vídeos, pues para lo que os decía antes, ¿no? De agilizaros todo ese proceso de aprendizaje, o sea, que la curva de aprendizaje fuera mucho más rápida, y con lo cual pudieseis llegar a generar ingresos mucho más rápido. Pero no íbamos a prometer que la gente se iba a hacer millonaria con nuestra academia ni con tal, sino simplemente que la curva de aprendizaje, es decir, que todo lo que se necesitaba, todos los conceptos básicos en cuanto a fotografía de stock se requerían, iban a estar dentro de esa academia. Y de ahí nació la idea, y empezamos a hacer los vídeos, ¿no? Pues empezamos a hablar de cómo etiquetar las fotos, de softwares, pues como por ejemplo era Xpix, para etiquetar y renombrar nuestras fotos, y luego utilizar ese programa como servidor para subir nuestras fotos a Microstock o a las agencias que quisiéramos subir. Cómo grabar vídeo para stock, cómo quitar marcas, cómo trabajar el concepto con la ropa, analizar el contenido que más iba a vender, es decir, con la lista de capturas. Y sobre todo algo que a mí me gustaba mucho y que me parecía muy guay, que era una manera muy cómoda de interactuar con vosotros, que era analizar los portfolios. Es decir, durante X tiempo estuvimos, tanto José Luis como Carles como yo, analizando los portfolios de muchos de vosotros, y hacíamos una revisión, por así decirlo. Veíamos vuestras fotos, os decíamos en lo que creíamos que habíais fallado, y os decíamos en lo que creíamos que podíais mejorar. Y esto era simplemente para que vosotros encontraseis vuestro punto, por así decirlo, dulce, en el que os sintierais cómodos trabajando con modelos o sin modelos, y buscando esas localizaciones buenas, escogiendo bien la ropa, escogiendo bien la hora del día en la que se disparaba, y pues, por así decirlo, ser más productivos y tener vuestras fotos justo listo para editar, etiquetar y subir, ¿sabes? Que no fuera un trabajo tedioso y demasiado largo en el tiempo, ¿no? Porque lo que queremos es pensar en la idea, organizar la sesión, hablar con nuestra gente, hacer las fotos, y que sea un proceso lo más rápido posible para, en cuanto están esas fotos hechas, tenerlas subidas en los bancos de imágenes y que empiecen a generarnos ese dinero que nosotros queremos que nos genere, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar un poco, os voy a contar un poco, bueno, pues lo que ha sido la fotografía de stock para mí durante mucho tiempo, y lo que de momento sigue siendo, ¿no? En lo que se ha convertido. Yo empecé en la fotografía de stock un poco de rebote porque José Luis quería, bueno, se puso a hacer fotografía de stock y nos dijo,
chavales, no perdéis la oportunidad, se puede ganar dinero, se puede utilizar como ingreso principal, se puede utilizar como un ingreso un poco más pasivo y de una manera más fácil pues llegar a un, por así decirlo, un mensual de X dinero al mes y que sea el complemento para el resto de trabajos, etc., ¿no? Entonces, yo en mi caso nunca me llegué a tomar la fotografía de stock como que yo quisiera que fuera mi fuente de ingresos principal, ¿no? O sea, yo quería que la fotografía de stock fuese un complemento. Es decir, obviamente, si pudiera ganar 5.000 euros al mes con la fotografía de stock, me encantaría. Pero eso sé que implica X horas y el día tiene 24 horas solo, ¿no? Y yo ahora mismo tengo un montón de eventos, tengo un montón de contenido que generar para YouTube y también tengo vida social, ¿no? Y quiero dedicarle ese tiempo pues a mi deporte, a mi gente y al final si hacemos, abarcamos demasiado, luego para mí es malo, ¿no? Porque al final estás todo el día pensando en fotografía, todo el día pensando en cómo voy a escalar, voy a ganar más dinero, voy a ganar más dinero y al final, siempre lo digo, ¿no? Yo no quiero ser el más rico del cementerio, yo quiero estar también sano física y mentalmente, ¿no? Entonces hay que dedicarle tiempo, sí, y saber dónde están nuestros límites. Y yo sabía que la fotografía de stock no iba a ser para mí una fuente de ingresos principal ni que le iba a querer dedicar todo ese tiempo. Como extra, me viene genial. O sea, me viene increíble. El mes que cobro X es el extra, es el dinero con el que yo no cuento y luego siempre me da la sorpresa. O sea, es genial por ese lado, ¿no? Entonces, yo el tiempo que le dedico a la fotografía de stock, pues es sinceramente cuando me da la gana. O sea, yo no estoy todo el día planeando, me voy a hacer una sesión de tal porque va a venderse en no sé qué, estoy buscando sitios, estoy buscando restaurantes, estoy buscando chefs, estoy... No, 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 no. Yo cuando tengo una idea, mm, me concentro en esa idea, normalmente suelen ser ideas atemporales y fáciles de realizar y preproduzco la sesión lo justo y necesario para que quede bien, es decir, para que la ropa esté bien elegida, para que el sitio esté bien elegido y la hora del día esté bien elegida y ya está. O sea, procuro dedicarle un tiempo X que sepa que me va a dar lo mínimo para poder vender mis fotografías, para que sean búsqueda y para que estén trending, es decir, para que estén arriba en búsquedas y ya está. Yo no me obligo, por así decirlo, a dedicarle X horas al día. Ya bastante me obligo a dedicarle X horas al día a mi trabajo, que es fotografía de eventos y así, y al canal de YouTube. Con lo cual, pues otro proyecto más implicaría dedicarle demasiadas horas durante el día y pues un desgaste tanto físico como mental muy severo al cual yo no quiero llegar, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi estrategia? Bueno, pues yo solamente le dedico tiempo a Western 61. ¿Por qué? Bueno, pues yo he probado un montón de agencias, macro, micro y... Es decir, he estado en todas. Y la verdad que, bueno, pues llegué a tomar la decisión, de hecho fue en este viaje en Islandia que, bueno, decidí que si aplicaba a Western y conseguía el pase para poder ser creador de contenido para Western, iba a dedicarle todo mi tiempo a Western 61. Que sí que es verdad que luego podía haber sesiones X que yo podría hacer para Addictive Stock, porque estoy desde un inicio, desde que empezó Addictive, pero mi idea era dedicarle el mayor tiempo posible a Western 61 y así lo hago. ¿Por qué? Bueno, pues porque me agilizan mucho los trámites, ¿no? Es decir, yo produzco una sesión, son bastante críticos, es decir, yo de una sesión que suba de 30 fotos es posible que me dejen entre 10 y 15. Y eso ya es mucho. O sea, la idea tiene que estar muy bien hilada, las fotos tienen que estar muy bien tiradas y son muy críticos. O sea, los revisores de Western 61 son muy críticos. ¿Por qué? Porque quieren lo mejor de lo mejor. Y me parece la filosofía adecuada y perfecta para una página de stock premium. Entonces, bueno, yo entré en Western, empiezo a hacer sesiones para Western, veo un poco lo que les gusta y lo que no les gusta. ¿Y el por qué agiliza mi flujo de trabajo? Bueno, porque simplemente yo lo que hago es organizo mi sesión, disparo mis fotos, las medio retoco con un LUT de color, las bajo de calidad
y las subo al gestor de subida de Western, ¿no? Una vez están subidas, ellos tardan aproximadamente entre 3 y 5 días en revisar esa sesión y te dicen las fotos que aceptan. Es decir, si de 30 fotos aceptan 15, son las 15 que yo luego tengo que subir en alta calidad. ¿Vale? Pues esas 15 fotos son las que yo me voy a dedicar a retocar bien, bien. Si hay modelos, voy a retocarles la piel. Si hay colores que quiero que estén de una manera más saturado o menos saturados, es decir, voy a retocar la imagen perfecta para que el cliente solamente vea la imagen, se enamore y quiera comprarla, ¿vale? Que sea por así decirlo, su imagen de marca durante X tiempo, ¿no? Y que pague por ello, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando subimos las imágenes, ellos ya las ponen a la venta y ellos mismos se encargan de, pues por así decirlo, etiquetarlas, darlas distribución, ponerles un título, etc, etc. Esto, sinceramente, para mí era el peor trabajo del fotógrafo de stock. Es decir, yo tengo la sesión lista, la tengo totalmente retocada, es decir, yo voy a subir la Shutterstock y sé que me van a coger de 30 fotos 28, el tener que, después de haber retocado, etiquetar todas las fotografías, darles un título, de estar pendiente sobre todo de cuáles etiquetas son correctas, en qué orden tienen que ir, porque obviamente todo importa. O sea, las etiquetas no nos olvidemos que es SEO y yo de SEO no tengo ni idea. Entonces, es otro estudio que hay que tener más de qué etiquetas son las buenas, cuáles son las correctas, y eso no es algo que a mí me guste. O sea, a mí me gusta hacer fotografía y editar fotografía y ya. Con lo cual es un trabajo bastante tedioso, ¿no? Para mí. Y luego, una vez ya tienes todas etiquetadas, que te has tirado tu tiempo, que yo me tiraba más tiempo etiquetando que editando luego las fotografías, hay que distribuirlas por los diferentes bancos de imágenes. Es decir, si nos dedicamos al microstock, tenemos que tener en cuenta que tenemos que subir, tenemos que abrir todo nuestro abanico, ¿no? de cartera de imágenes a todas las plataformas con las que nosotros nos sentamos cómodos produciendo. Y yo en este caso subía a Shutterstock, subía a Adobe Stock, subía a un montón de páginas que luego pues había que gestionar, había que subir las imágenes, había que hacer muchísimo trabajo luego por detrás para que esas imágenes estuvieran subidas dentro de estas plataformas y que luego la recompensa pues iba a ser más, por así decirlo, lenta, ¿no? Por así decirlo, tú subes imágenes a diferentes bancos de imágenes en microstock y yo pues sí, obviamente me veo recompensado antes porque mis imágenes empiezan a venderse antes, pero terminas con un mes que ganas $10, otro mes ganas $15, al siguiente ganas 30 porque has vendido más licencias, pero al siguiente vuelve a bajar y ves que vendes un montón de tus fotografías, pero unas comisiones súper bajas. En este caso, yo subiendo a Western 61 sé que vendo muchas menos licencias de las que vendería en microstock porque mis fotos sé que tienen calidad, pero al final cuando vendes, vendes bien. Es decir, obviamente Western 61 está en Getty y en Getty normalmente hay licencias muy baratas y se venden todos los meses un montón de fotografías. Yo aproximadamente ganaré entre 30 y 50 dólares de Getty Images a través de Western 61 y son licencias muy pues por así decirlo, económicas. O sea, se venden por céntimos también las fotos en Western. O sea, no solo es vender imágenes gordas. Pero sé que Adobe en Western es premium y que, bueno, pues de ahí voy a sacar bastante retribución cuando se vendan las imágenes, con lo cual yo estoy contento con lo que yo recibo sabiendo el tiempo que yo le dedico, que es cuando a mí me apetece y haciendo lo que yo quiero. O sea, yo no me meto a lo que más se va a vender en agosto va a ser unas fotos del orgullo de no sé qué, de no sé cuántos. No, a mí me apetece ahora hacer una sesión de bicis con un modelo masculino de bici repartidor y lo voy a hacer. Y me da igual que sea enero, que sea febrero, que sea agosto, que sea diciembre. Yo hago lo que quiero cuando yo quiero y eso creo que es algo muy importante y que cuida mucho nuestra salud mental. Así que nada, esto es todo. Si queréis, sobre todo, más vídeos sobre fotografía de stock, tips y demás, dejádmelo en los comentarios y lo dicho, si queréis que haga en algún momento alguna revisión de portfolio o que edite vuestras fotografías, lo dicho, dejadme un WeTransfer en los comentarios
y descargaré vuestras imágenes y haré un vídeo analizando vuestras imágenes y editando vuestras imágenes, ¿vale? Nos vemos en el siguiente. Un saludo.